de la muerte este fin de semana de Altagracia Díaz, madre de la joven Yadna Rivera. Todos pudimos ver el dramático testimonio y el sufrimiento de esa hija de esta señora que fue sometida a una operación de cirugía plástica y que murió, y que todavía no se terminan de esclarecer las causas, pero el doctor responsable, el dueño de la clínica y el encargado de la cirugía, Héctor Cabral, dio una rueda de prensa el domingo, creo que fue la rueda de prensa, diciendo que él no tenía ninguna responsabilidad. Alberto decidió que iba a tocar este tema precisamente. Bienvenido, Realmente caballero. Fue de consenso, ¿no? Yo diría Sí, que... está bien. Cuénteme de su Bueno, tema hoy y, es un por tema supuesto, de muy su serio. medio. En media son precisamente de mala práctica, si se pueden dar cuenta. ¿Cómo? Si se dan cuenta, esa pastilla no era para ese caso, ese termómetro no tenía, realmente no había fiebre. Eso fue lo más cercano que conseguí. Qué Son medidas de creatividad con medicina. estas Pero bueno, medias. este es un tema muy serio, y sobre Sí. todo porque en el caso puntual de este señor, comentábamos fuera del aire, ya se habla de varias muertes. Inclusive él fue condenado en los Estados Unidos con una sentencia bastante benigna, que de hecho le costó el cargo al fiscal precisamente por haber emitido una sentencia o haber acordado una sentencia tan benigna con él. Entonces, es un tema Fue muy condenado en serio. los Estados Unidos. Correcto, fue cuando, bueno, él enfrentaba penas hasta de 20 años de cárcel Porque él había trabajado, ejercía trabajaba ya. ilegalmente la medicina. Lo inhabilitaron por 3 años para ejercer allá. Sí. Bueno, más bien salir de los Estados Unidos durante 3 a años. un pago también civil. Correcto. Un pago económico. Corrijo esa parte. Él, lo que fue ordenado fue abstenerse de estar en los Estados Unidos por 3 años, porque él nunca tuvo licencia para ejercer. Fue por práctica en el Estado ilegal, de Nueva York. Fue exacto, precisamente por práctica ilegal. Pero sobre todo porque había varias mujeres que se habían reportado una muerte, pero había varias mujeres que habían salido infectadas de una bacteria del lugar donde él operaba, que era literalmente en una habitación era en un apartamento del Bronx. Y es el dueño de la clínica más grande de cirugía estética, según dicen, esta Sí. clínica que yo no conozco, pero dicen que es enorme, gigantesca. Sí, al parecer tenía bastantes pacientes. Pero analicemos el tema. ¿Qué derechos tenemos nosotros frente a este tipo de situación? Lo primero es que los pacientes en general tienen un derecho a la confidencialidad de sus datos, a un derecho a la dignidad, un derecho a ser tratado en emergencia hasta estar estables. Lo que pasa es que las sanciones que establece la Ley General de Salud son de 1 a 10 salarios mínimos. Entonces es mucho más fácil para una clínica no atender a una persona en emergencia y hasta en algunos casos cometer cierto nivel de negligencia al no hacerlo, porque solamente pagaría, en el peor de los casos, en un escenario donde los dominicanos no reclamamos nuestros derechos, 100,000 pesos. Como ustedes entenderán, para una clínica del tamaño de las clínicas que tenemos aquí, claro, eso sería no es mínimo. nada, sí. Pero ¿qué puede hacer una persona que sea víctima? Luego de analizar esos derechos, ¿qué puede hacer una persona que sea víctima de negligencia médica? Puede accionar por 2 vías, por la vía penal o por la vía civil. ¿Por qué? Porque el Código Penal prevé que la persona que o infiere golpes y heridas o comete homicidio involuntario, lo que parece ser este caso, de nuevo, la necropsia revelará qué pasó con la madre de Yadna Rivera. Aquí no vinimos digamos que a destruir reputaciones, estamos analizando un caso de estudio, estamos llevando a la conciencia de los televidentes cuáles son sus derechos en el caso de que sufran una situación, Dios no quiera, parecida a esta. Pueden ir por la vía penal, en cuyo caso solamente tienen que probar que hubo torpeza, inadvertencia, imprudencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos por parte del médico. Solamente probando eso, el médico se hace pasible de una pena de 3 meses a 2 años de prisión y una multa de 25 a 100 pesos. Estamos hablando Qué barbaridad. Qué barbaridad. Así es. Bueno, pero vimos el caso inclusive del abuso sexual de los menores y la reducción de las penas. 25. Es decir, hay retos en la ley y inmediatamente, qué pena que no está Farideh aquí con nosotros, se hace importante que nuestros legisladores entiendan la necesidad de reforzar lo que tiene que ver con la legislación que protege a los pacientes de la mala práctica médica. Pero también podría irse, si lo decide, por la vía civil. En la vía civil es mucho más fácil la posición del paciente, porque solamente tiene que probar que hubo un contrato, es decir, solamente tiene que probar que ingresó a la clínica y que en ese contrato se comprometió a una determinada situación. Es importante aclarar algo. Tradicionalmente nos enseñan que los médicos no están obligados a resultados, sino que simplemente están obligados a medios. Es decir, que los médicos solamente tienen que hacer todo lo posible que le permite su conocimiento para mantenernos vivos. No es cierto.
El avance de la medicina ha convertido los contratos en contratos de resultado. ¿Qué significa eso? Que cuando tú le pides a un médico que te enderece un fémur, que te haga una nariz, sobre todo en las cirugías estéticas, está obligado a un resultado, al que si no llega, compromete su responsabilidad como si fuera cualquier contrato, como si hubiera sido un contrato de transporte, como si hubiera sido que lo llevaran a un lugar. Exacto. Entonces, si se va por la vía civil, el paciente va en una situación mucho más fácil porque solamente tiene que probar Ahora, que hubo un contrato. ¿cuál es la responsabilidad, Alberto, del centro médico? Porque él decía en su rueda de prensa que, que a ella la llevaron a cuidados intensivos y que fue en cuidado intensivo donde ella murió. Como quien dice, no fue a mí que se me murió, fue a los intensivistas, exactamente. Pero él es el dueño de la clínica. Entonces, ¿cuál es el responsable de la clínica? ¿Cuál es la responsabilidad de la clínica como centro? Excelente. La Ley General de Salud, la 4201, dice que hay una responsabilidad un poquito parecida a la responsabilidad en cascada en materia de depresión y difusión de pensamiento, en el sentido de que cualquier violación a la ley que se dé en el centro también hace responsable al director y al dueño. Bueno, la jurisprudencia, es decir, los tribunales han ido mitigando esa responsabilidad. Y dicen, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia son en el sentido de que solamente se puede comprometer al centro, hablamos del dueño ahora, solamente se puede comprometer al centro cuando el médico es empleado del centro o cuando la relación es realmente con el centro. Si tú vas a Cipla, para usar el mismo ejemplo, y la factura sale a nombre de Cipla, y quien te contacta es la secretaria de Cipla, y quien te prepara es la enfermera de Cipla, que es empleada, Cipla también es responsable. También se le puede demandar por la parte civil. Y la pena, o sea, ¿cuál es la pena por la parte civil? No, ¿Hasta dónde, económicamente? Por la parte civil no hay límite. No hay límite. Pero es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el daño más evidente en el caso de Yadna? El sufrimiento. La negligencia de una madre es irreemplazable. Y de dejarla sin ningún tipo de información, eso también es negligencia. Esas son faltas que van marcando, digamos. Lo que pasa es que en República Dominicana no tenemos el fenómeno de los daños punitivos como en los Estados Unidos, que lo que buscan es sancionar una mala práctica, sino que el juez se tendrá que concentrar en el sufrimiento, en la restitución económica lo más cercano posible, porque nadie va a devolverle a su madre al sufrimiento psicológico y al sufrimiento emocional que ella pasó. Eso es muy importante. Si decide reclamar por la vía civil, el médico tendrá que probar. Se invierte el fardo de la prueba. Es decir, ya no soy yo que tengo que probar que él hizo un daño, sino que el médico tendrá que probar que siguió todos los protocolos. En el caso puntual de Yadna, si él era el responsable, si él era el director de ese equipo médico, entonces él no puede alegar que no hubo responsabilidad, porque, porque la madre de Yadna no fue la que contrató al anestesiólogo, no fue la que depuró a la enfermera, no fue la que depuró al equipo que le intervino. Entonces, realmente librarse diciendo que su clínica, en la de él. Trabajan en su clínica. Entonces, realmente yo veo muy difícil la exclusión o liberación de responsabilidad. Y una última pregunta. Sí. Si se demuestra que no se inició el proceso médico de la cirugía estética, que fue con la anestesia y que, porque puede ocurrir un desarrollo de una alergia a la anestesia, que no hubo negligencia médica en cómo se administró, como las pruebas que se hicieron previo a la anestesia, cómo se administró y que simplemente pasó como puede pasar en algunos casos. Sin embargo, la negligencia a la hora de informar y tratar a ese paciente, la actitud despectiva de que usted no me hable a mí, que ellos son los responsables, y 3 horas y pico dejarla como si fuera cualquier persona y no enterar a los familiares, eso también puede ser razón para ganar una demanda civil. Completamente. Solamente eso. Solamente por eso puede generarse responsabilidad civil, porque esas actuaciones le crearon sin duda a ella un sufrimiento y una angustia particular. Finalmente, el descargo. Y voy a ser muy breve. Tranquilos, firme su descargo, no discutan con su médico, porque un descargo que diga que a usted, si le pasa algo, el médico no es responsable, es simplemente nulo. No sirve para nada. No sirve para nada. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, la ley se impone. Tu participación. Este tema, ojalá que nos enteremos y que tenga una solución, porque este hombre, si ha sido responsable, deje de hacer lo que está haciendo, porque tengo entendido que él no podía ejercer aquí, ¿o sí? Bueno, no, sí podía, estaba suspendido de la sociedad de cirugía. Era de la sociedad de cirugía pero plástica. la clínica tenía licencia. Pero esto es una barbaridad, esto es una barbaridad las cosas que están pasando en ese sentido en nuestro país. El Ministerio de Salud Pública puede clausurar definitivamente por esa falta tan grave. Oye, que ya son muchas cosas. Por reincidencia.